Y este viernes en la Corte Nacional de Justicia se realizaron allanamientos a las oficinas de 2 juezas quienes habrían favorecido al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, con una acción constitucional para su traslado de la cárcel de La Roca al Centro de Privación de Libertad 4 en la capital. Este caso ha sido denominado por Fiscalía como caso confortable, en el que se investiga el delito de cohecho. Entre las evidencias recabadas de estos allanamientos están dispositivos móviles, computadoras portátiles y otros equipos tecnológicos que ingresarán a cadena de custodia. Y concluyó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Metástasis. Durante 2 días, los 37 procesados solicitaron que se declare la nulidad de lo actuado y la excusa del juez. La decisión se conocerá la primera semana de septiembre. Pasadas las 9 de la mañana de este viernes, el segundo día de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Metástasis se instaló en la Corte Nacional de Justicia. Durante cerca de 4 horas, los abogados de los 17 procesados restantes, entre los que constan Ronnie Aliaga, expusieron sus alegatos. Todos ellos solicitaron que se declare la nulidad del proceso, pues se habría vulnerado su derecho a la defensa. Aquí nadie está buscando impunidad. Lo que estamos nosotros buscando es que se siga el debido proceso, en este caso, y en particular con mi defendida, formulándole cargos y vinculándole por una infracción que no existe. Se le acusa de generar paraísos jurídicos. Además piden que el conjuez Manuel Cabrera se excuse de continuar con el caso, ya que dicen su criterio estaría contaminado. Porque hay ya 12 sentencias. Para emitir esas 12 sentencias de los procesos abreviados, es evidente que el juez tuvo que dar la valoración de prueba a los elementos y a todos los informes. Y hoy, en cambio, estamos tratando como elementos de convicción. Es decir, el juez ya está prejuiciado. El juez lo que debía, luego de dictar estas 12 sentencias de los procedimientos abreviados, es excusarse para que se sortee un nuevo juez. Después de un receso de aproximadamente 1 hora y media, fue el turno de Fiscalía para intervenir. El fiscal subrogante Wilson Toainga desestimó cada una de las acusaciones. Defendió, por ejemplo, la competencia de Cabrera para continuar en el caso, pues conocer los procedimientos abreviados, dijo, no es causal para su excusa, o el tiempo que se les dio a los procesados para que preparen sus defensas. Criterios a los que se unió la Procuraduría General del Estado, por lo que ambos solicitaron que el proceso se declare válido. Tras ello, Cabrera anunció que se tomará aproximadamente 15 días para analizar los alegatos, por lo que la resolución se conocerá la primera semana de septiembre. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República dejará en manos de la Revolución Ciudadana la presidencia de la Asamblea, pues Viviana Veloz es la primera vicepresidenta. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República pone sobre el debate cómo debería reestructurarse el legislativo, pues la ley obliga a Kronfle a renunciar a su cargo de presidente para postularse a un cargo diferente, y la primera vicepresidencia debe ocupar ese lugar que por hoy es del correísmo. Parece que aquí hay también algún acuerdo para llevar adelante cosas en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si el ingeniero Kronfle es candidato a la presidencia, renuncia, la que asume la presidencia es la primera vicepresidenta, la señora Veloz. Una conducción política del correísmo y manteniendo el acuerdo con el Partido Social Cristiano, eso puede traer consecuencias no solo para la institucionalidad. En el caso de los asambleístas que buscan su reelección, deben solicitar licencia a su cargo para hacer campaña. Por ahora se conoce que al menos 82 tendrían esa intención, es decir, que al final de este periodo legislarán sus suplentes. Que no sabemos qué estarán haciendo ni quiénes son. No solo que no terminamos de conocer, a los que ya les hemos conocido nos da susto. Es un debilitamiento institucional terrible. Eso es lo que debería ocurrir en la Asamblea ante la salida de Kronfle, si se actúa en base al mero procedimiento parlamentario, dice el experto Pablo Santillán. Otra cosa es que haya acuerdos políticos de por medio. No es un tema monárquico ni de heredar cargos, casos hemos visto. Estamos en un sistema democrático y el Ecuador se supone que vive en un estado de derecho. Y aquí los funcionarios y los ciudadanos en general tenemos que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, más en tratándose de derecho público. Hasta este fin de semana las organizaciones políticas deben nombrar a sus precandidatos. Y este sábado culminará el plazo para las elecciones primarias. Al momento, 10 binomios de las 17 organizaciones políticas han sido oficializados para los comicios de 2025. Entre los pendientes está el movimiento que auspiciará a Jan Topic. A pocas horas de que culmine la etapa de democracia interna para los 17 partidos políticos nacionales habilitados para los comicios del 9 de febrero del 2025, aún están pendientes 6 movimientos que oficialicen sus binomios. El último hasta el momento en realizar este proceso fue Izquierda Democrática, que entre discrepancias y separaciones de sus miembros presentó esta mañana a la dupla conformada por el comunicador Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. Con esto ya son 11 los partidos y movimientos que han presentado sus binomios, quedando 6 agrupaciones pendientes de acompañamiento de veedores del Consejo Nacional Electoral para sus primarias. En este listado se encuentra el movimiento Sociedad Unida Más Acción, o mejor conocido como SUMA, que para estos comicios auspiciará a Jan Topic, quien en mayo pasado afirmaba no postularse para este periodo, mientras creaba su plataforma política Transforma. Pese a esto, Topic, quien ya probó las mieles de la política y hoy, según una encuestadora nacional, entraría en los primeros 3 puestos de intención de voto, entra a terciar en un panorama electoral liderado
respaldado por el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana. Por otro lado, el movimiento Creo adelanta una de sus figuras presidenciales, Francesco Tabaqui, quien aceptó la invitación de este partido que aún no anuncia su binomio. Mientras tanto, las izquierdas siguen puliendo la llamada unidad, que al momento no logra obtener resultados claros. Esto pese al interés de algunos movimientos como el de Pachacutic. Nosotros vamos a ganar con propuestas, no con odio ni con mentiras. Que incluso busca implementar una política de alianzas. El pasado 12 de agosto se emitió la resolución que regula la interoperabilidad de los sistemas y plataformas tecnológicas públicas y nacionales y también locales y privadas con el Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 para la prestación de servicios de emergencias. Con esto se dispone a instituciones públicas y organizaciones privadas que trabajen con el ECO 911 y que solo pueden entregar videos que hayan captado delitos a la función judicial. Y una nueva investigación ejecuta la Fiscalía General del Estado contra estructuras delictivas. Bajo el nombre del caso Tentáculos, agentes fiscales allanaron varias oficinas y domicilios de funcionarios de la Corte de Justicia de Manabí. Allí levantaron indicios como parte de las pericias por el delito de delincuencia organizada. La entidad no informó si existen detenidos. Daniel Noboa mueve cuadros de su gabinete. Arturo Félix al Ministerio de Gobierno, Michelle Sensi Contugi al CIES, Cynthia Yeliber a la Secretaría de la Administración. La noche de este 16 de agosto de 2024, el mandatario firmó 3 decretos ejecutivos con los cambios en su Consejo de Ministros. 3 decretos ejecutivos emitió el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, con los que hizo recambios en 3 áreas de su gabinete de ministros, este 16 de agosto de 2024. Arturo Félix Wong, que venía desempeñándose como titular de la Secretaría de Administración Pública, pasará a dirigir el Ministerio de Gobierno. La decisión se tomó a través del Decreto Ejecutivo 356. Félix ha sido uno de los integrantes del Consejo de Ministros que se ha mantenido en esa función desde el 23 de noviembre de 2023, cuando Noboa asumió la presidencia de la República, después de las elecciones generales anticipadas de 2023. A quien venía ocupando el Ministerio de Gobierno, Michelle Sensi Contugi, lo nombró director del Centro de Inteligencia Estratégica, con el Decreto 357. Y, finalmente, a la Secretaría de Administración Pública irá Cynthia Yeliber Mora, designada por Decreto 358. Yeliber fue subsecretaria general de despacho del Palacio de Gobierno y fue titular del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, cuya liquidación se concretó semanas atrás. Seguimos con las noticias. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, busca firmar contratos para conseguir 700 megavatios provenientes de unidades térmicas o del alquiler de 1 o 2 barcazas. El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, informó que se realizarán nuevas contrataciones de emergencia por un total de 700 megavatios. Se prevé que los primeros 500 provengan de las unidades térmicas duales, a gas o combustible fuel oil, mientras que los 200 adicionales sean con el alquiler de 1 o 2 barcazas. Ya está disponible en este momento, ustedes pueden entrar a ver el link donde pueden aplicar compañías que tienen interés en apoyarnos con esta segunda ronda de emergencia. Eso va a estar abierto una semana. ¿Okay? El próximo viernes se cierra la expresión de interés. Estamos apuntando para que la licitación sea a fin de mes, principio de este mes de agosto, máximo la primera semana de septiembre. A esto se suma la aplicación de 2 planes de ahorro energético. El primero iniciará en las casas de los ecuatorianos, donde aquellas familias que consuman menos recibirán una compensación por parte del Estado. Y la segunda gira en torno a la participación de generadores del sector privado, los cuales se activarán en horarios pico del estiaje, permitiendo un mejor flujo para el país. De igual manera, el Estado compensará a estas empresas con los valores en las facturas. Luego de 12 años del encauzamiento del río Toachi, este viernes 16 de agosto se retiró la ataguía que se construyó en 2012, logrando que el río vuelva a su cauce natural. La hidroeléctrica Toachi Pilatón captará el agua para el funcionamiento de la central eléctrica de Ayuriquín de 204 megavatios. Desde hoy el río retoma su cauce natural mientras se construye un tapón de hormigón en el túnel del desvío para que después de 70 días iniciar con el proceso de llenado del embalse y realizar las pruebas hidromecánicas necesarias en el equipamiento de la central. Al momento, el proyecto Toachi Pilatón se encuentra en el 50% del avance de la construcción civil a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La compra de energía a Colombia se ha duplicado tras el adelanto de la sequía en el país. Especialistas no descartan el regreso de los apagones y prevén que Ecuador gaste cerca de $300 millones en la adquisición de electricidad. La época de sequía se ha adelantado en el país y según el INAMI será peor que la del 2023 y la de 1995. Una muestra de aquello es lo que sucede hoy en día
en la represa de Mazar. El caudal disminuye cada vez más y la cota se acerca a su mínimo. Actualmente está en 2.149 metros sobre el nivel del mar. Y para preservar los principales embalses del país, Ecuador ha reducido la operación de sus centrales hidroeléctricas. Tenemos alrededor de 8 centrales hidroeléctricas que se encuentran en la cuenca oriental y Coca-Cola Sinclair reduce sus operaciones aproximadamente de 1.500 a 600 megavatios. Y para que esto no genere cortes de luz en el país, Ecuador ha incrementado la compra de energía a Colombia en medio de la emergencia eléctrica decretada por el gobierno. Normalmente importaba alrededor de 200 megavatios, ahora compra más de 400. Lo que también ha aumentado es el precio del kilovatio hora. El país cafetero solía vender el kilovatio hora a 21 centavos. Actualmente supera los 30 centavos. Y es así que los especialistas del tema prevén que para este 2024, Ecuador gaste 300 millones de dólares en compra de energía, cuando el año pasado gastó alrededor de 281 millones. Pero va a oscilar el incremento dependiendo de cuánta energía nosotros pidamos y a qué hora del día. Colombia también se puede quedar sin agua y comienza a suministrarnos energía térmica, que es más cara, y que el año anterior llegó hasta los 60 centavos del kilovatio hora. Mientras tanto, los especialistas en la materia no descartan el regreso de los apagones. Ellos aseguran que si no llueve en los próximos días, los cortes de luz regresarían. Denuncias de Diana Jacome y Verónica Abad son por violencia política de género. ¿Qué es y cómo se sanciona? Ambas denuncias serán tramitadas por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien emitirá su sentencia de primera instancia. En las últimas horas se ha registrado un cruce de denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral por la misma infracción presunta, violencia política de género. La asesora presidencial y precandidata a asambleísta por el oficialismo Diana Jacome denunció el 15 de agosto a la vicepresidenta Verónica Abad, quien antes presentó una denuncia, el 8 del mismo mes, contra el presidente Noboa, la canciller, Gabriela Sommerfeld, el viceministro, Esteban Torres, y Jacome. Abad pidió al TCE que lo sancione con la destitución de sus cargos, una multa y la suspensión de sus derechos de participación por 4 años. Mientras, Jacome cuestionó en su denuncia que Abad no haya denunciado esta presunta infracción electoral mucho tiempo antes, sino que lo hace ahora que están en ciernes las elecciones generales del 2025, en las que Noboa buscará la elección presidencial y varios de sus funcionarios una curul en la Asamblea Nacional. Asimismo, la acusó de querer desestabilizar al Ecuador. Ambas denuncias serán tramitadas por un juez del Contencioso Electoral, quien emitirá su sentencia de primera instancia. La violencia política de género es considerada una infracción electoral muy grave. Está contemplada en el artículo 280 del Código de la Democracia y dice lo siguiente. Art. 280. Violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres que, basadas en su género, en el ámbito político, 1. Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. 2. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. 3. Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. 4. Dañen, en cualquier forma, material electoral de la campaña de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 5. Proporcionen a los órganos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad de la candidata con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 6. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa u omitan información a la mujer, que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género, transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. 8. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. 9. Impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. 11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.
12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. 13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. ¿Cómo se sanciona? Al ser una infracción electoral muy grave, en el artículo 279 de la norma electoral se establece que las personas que sean halladas responsables de cometerla serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. En más noticias. El presidente de Brasil, Lula da Silva, arremetió contra su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que su gobierno tiene un sesgo autoritario. Además, la Asamblea de Venezuela aprobó una ley para regular a las organizaciones no gubernamentales. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a referirse al gobierno de Nicolás Maduro. Durante una entrevista, Lula da Silva dijo que el gobierno de Venezuela es de sesgo autoritario, pero aclaró que no lo calificaría como una dictadura. ¿Es una dictadura? ¿Una lucha? No creo que sea una dictadura. Es diferente de una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo. Esto se une con las declaraciones de ayer, donde los presidentes de Brasil y Colombia coincidieron en que la realización de nuevos comicios podría solucionar la crisis postelectoral en Venezuela, pero la líder opositora María Corina Machado rechazó la propuesta. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro marcó distancia con las declaraciones de sus homólogos izquierdistas e insistió en la soberanía de su país. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Mientras la Asamblea Nacional Venezolana aprobó una ley para regular a las organizaciones no gubernamentales. Se trata de la primera ley de un paquete legislativo solicitado por el presidente Nicolás Maduro para combatir a la oposición. Además, para este sábado 17 de agosto, la oposición convocó una nueva jornada de marchas pacíficas, pero esta vez en todos los países de la región. En Ecuador, los venezolanos se reunirán a partir de las 15 horas en la capital, Quito. El juez de Paján asegura que con la venia política y el padrinazgo de la asambleísta Viviana Veloz se tramitó medida cautelar que sacó de la cárcel a Daniel Salcedo. Simón Oswaldo García, ex juez del Cantón Paján, en Manabí, es uno de los 31 procesados en el caso Plaga, causa que investiga el delito de delincuencia organizada. El ex juez de Garantías No Penales del Cantón Paján, Simón Oswaldo García, uno de los 31 procesados en el caso Plaga, en su testimonio anticipado aseguró que con la venia política y con el padrinazgo de la asambleísta Viviana Veloz en diciembre de 2022 se tramitó la medida cautelar autónoma que permitió la salida de la cárcel de Daniel Salcedo Bonilla, investigado y sentenciado por hechos de corrupción relacionados con la venta con sobreprecios de insumos médicos a hospitales de la red pública de salud. El testimonio anticipado de Simón Oswaldo fue definido para las 9 de este 15 de agosto. La diligencia que está en marcha la tiene a cargo el juez de la Corte Nacional de Justicia Vinicio Rodríguez y es la tercera que se da en esta semana respecto de testimonios anticipados. Según el ex juez procesado por el delito de delincuencia organizada, el 8 de diciembre de 2022 el abogado Lenin Vimos le presentó en la parroquia Cascol, Manabí, al también abogado Cristian Romero, quien le dijo que Vimos lo calificaba como un amigo con el que se podía contar. La propuesta de Cristian Romero era que el juez de Paján participe en una solicitud de medida cautelar autónoma que iban a plantear en favor de Daniel Salcedo Bonilla. En paralelo, recordó Simón Oswaldo García, Cristian Romero, quien fue abogado del narcotraficante Leandro Norero, le indicó de que él trabajaba con varios jurisconsultos a nivel nacional, en especial con el abogado Eduardo Franco Loor, abogado del expresidente Rafael Correa. Ese señalamiento le habría causado sorpresa, por lo que se retiró a hablar con Vimos, quien le refirió que Cristian Romero era un abogado de grandes personajes de la política nacional. Escúchale nada más, le habría señalado Lenin Vimos. Al regresar a conversar con Cristian Romero, el abogado le habría explicado al juez que requieren esta medida cautelar y que esta cuenta con la venia política, que tiene respaldo de una persona de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Viviana Veloz. Al escuchar que de por medio estaban los nombres de Rafael Correa y de la asambleísta Veloz, el entonces juez pidió que si él aceptaba tramitar esa medida quería que le ayudaran con unos sumarios administrativos disciplinarios que mantenía en el Consejo de la Judicatura por haber entregado de forma irregular otras medidas cautelares solicitada por Lenin Vimos. La respuesta de Cristian al juez de Paján fue que no había ningún problema, que él tenía controlada a la justicia, que tenía contactos en el CJ y en la CNJ.
Luego de media hora, ese mismo 8 de diciembre de 2022 se reunieron en una oficina en Paján que pertenecía a Juan José P., amigo del entonces juez Simón Oswaldo, y a la cita le habría acompañado el entonces asambleísta por Manabí Joao Acuña, también de la RC. Hasta ahí llegó Cristian para concretar la medida cautelar para Salcedo Bonilla. De un momento a otro, Cristian Romero sacó su teléfono celular y llamó a una persona de voz femenina, a la cual le saludó y él manifestó que era Viviana Veloz, asambleísta de la RC. En ese punto el juez Simón Oswaldo le pidió al asambleísta Acuña que por favor verificara si efectivamente era Viviana Veloz quien estaba al teléfono con Cristian Romero. El abogado le facilitó el teléfono celular al asambleísta Acuña, quien luego de conversar unos instantes confirmó que quien estaba al teléfono era Viviana Veloz, la legisladora del correísmo. Viendo esos alcances políticos del abogado Cristian, no me quedó en duda de que si se procedía a realizar la medida cautelar autónoma en favor del ciudadano Daniel Salcedo Bonilla. Con la venia política, como el padrinazgo de la asambleísta Viviana Veloz se procedió al trámite de presentación de medida cautelar, aclaró en su testimonio el hoy ex juez de Paján.